Viaje a ninguna parte. Relato del finde del puente del estado de alarma. O del apogeo de la segunda oleada del virus, que está dejando chiquita a la primera, y lo que te rondaré mientras el gobierno siga ahí, el vicepresidente imputado no dimita o no sea destituido, los separatistas no cejen en sus chantajes, el inquilino de la Moncloa se avenga a ellos, la Organización Mundial de la Salud permanezca al frente de esta y al servicio de los chinos, la gripe se los eche encima y los españoles sigan acochinados en su condición lanar. Escribo esto en el segundo día de este frustrado puente del 12 de octubre y me dispongo a dar cuenta meramente narrativa de mis andanzas a partir del momento en que salí de mi retiro en el pueblo soriano de Castilfrío de la Sierra y me vine a Madrid para ver a mi hijo almorzar el jueves con Santiago Abascal y Kiko Méndez Monasterio en la agradabilísima terraza del restaurante El Cuenco, Alberto Alcocer 26, resolver algunas gestiones administrativas y acudir al día siguiente a presentar el segundo volumen de mis memorias en la sesión de clausura de la 21ª semana de novela histórica organizada por el Ayuntamiento de Cartagena. Esto de hoy es, por lo tanto, una crónica viajera y, si me permiten decirlo, vagamente quijotesca, pues en ella recorro, como Don Quijote lo hiciera, buena parte de los campos de la Mancha. Se trata solo de agavillar algunas impresiones recogidas al vuelo y a vuela pluma, lanzadas en un momento difícil, muy difícil, de la vida de un país tan desconcertado, turbado y descangallado por las decisiones de quienes lo gobiernan como lo está el nuestro. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? A Santi y a Kiko, en cambio, los vi muy bien, simpáticos, serenos, tranquilos, firmes, lúcidos y tan cordiales como siempre. No voy a entrar aquí en pormenores que lo fueron mayormente de simple conversación entre amigos, ni voy a saciar la curiosidad de quienes quieran saber algo más de lo que ya se sabe acerca de Disenso, la fundación que a finales de mes tendrá ya su velamen desplegado, ni de esa web, la Gaceta de la Iberoesfera, que el 12 de octubre colgará en la red su primer número, dirigida por José Antonio Fuster, y en la que yo mismo colaboraré con una columna semanal. Menos aún voy a explayarme sobre los preparativos de esa emoción de censura, emoción, digo, que no simplemente moción, que palpita ya en la línea de salida a la espera de que los plazos de la gestión del Parlamento den el pistoletazo de comienzo a la aventura. Para eso falta aún algún tiempo, no mucho al parecer, y tiempo, en efecto, habrá para que yo escriba sobre ella. Añadiré solo un detalle mínimo, pero revelador en lo concerniente al talante de quienes acaso algún día, y ojalá sea así, empuñen las riendas de la política y de la administración de la cultura. Tanto Abascal como Kiko, su malró, tuvieron la delicadeza de acudir a la cita tras haberse hecho minutos antes el test del coronavirus. Téngase en cuenta que yo soy, por desgracia, persona de altísimo riesgo coronaviral, tanto por mis 84 años recién cumplidos como por los artilugios de fontanería instalados en mis coronarias y en la empuñadura de mi aorta. Pese a ello, y siempre tirando a trotamundos alegre y despreocupado, salí el viernes de mi domicilio madrileño acompañado por mi novia, que es además quien tira de las riendas de mi estado físico para que no me ponga a escalar el Everest ni a volver a descubrir América, rumbo a la ciudad de Cartagena para hacer frente al compromiso adquirido varios meses atrás. Era yo quien empuñaba el volante y, mientras lo manejaba, me enteré por la radio de que el Consejo de Ministros desautorizaba lo que un día antes había decidido nada menos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y volvía a encerrar la capital y su región en los compartimentos estancos de las medidas de confinamiento. Se veía venir, claro, porque el casus belli ya no era de exclusiva índole sanitaria, sino de partida de ajedrez entablada entre la presidente, que no presidenta, demonios, porque las entas en buen castellano no existen, de un gobierno autonómico de centro-derecha y el presidento, con O de ordeno y mando, de un gobierno de extrema izquierda. La noticia era a todas luces, por más que estuviese cantada, un notición, pero nada a primera vista pareció cambiar mientras yo seguía atravesando al máximo de velocidad que las normas de la Dirección General de Tráfico me permitían los infinitos campos de la Mancha.
Los tertulianos de la radio seguían largando inanidades y apoyando la vaciedad de sus consideraciones en muletillas del idioma más dignas de chonis de polígono que de seres ilustrados. Las gasolineras seguían tan desiertas como los moteles de lo que un día fuese promiscua Ruta 66 de la América de la Depresión, y por la autovía de Valencia, Albacete y Murcia seguían circulando como cachalotes enloquecidos los gigantescos camiones dedicados al transporte de toda suerte de mercancías. De ese modo, tras una breve parada para saciar el apetito, que no era mucho, en un figón de mala muerte, cercano ya a mi punto de destino, se me ocurrió llamar a un pariente que reside en Cartagena para invitarlo a venir a mi charla, y fue entonces cuando, al oír de sus labios la mala nueva de que la ciudad era uno de los enclaves de la provincia en los que más inquietantes eran las cifras de contagios, cobré conciencia de mi inconsciencia, pedí a mi novia que buceara en la prensa y en las redes mientras yo seguía corriendo hacia el peligro, detuve al cabo el vehículo en un ensanche de la ruta, llamé al amabilísimo responsable de la Semana de Novela Histórica, supe que el salón en el que yo iba a tomar la palabra era un espacio cerrado y capaz de dar acogida a 400 personas, que la editorial había enviado un montón de ejemplares de mi libro para que los firmase al término del acto y que, para colmo, iban a homenajearme con una cena de notables a la que asistirían 14 personas. Llegado a este punto y sabedor de que, según las últimas informaciones concernientes a la pandemia, el principal instrumento de transmisión de la misma eran las gotículas o aerosoles que se desprenden al respirar y no digamos al toser o estornudar, hice glup, atendí al broncazo que me estaba echando mi novia por ser tan insensato como soy y más chulo, añadió, que el capitán Trueno, me acobardé y comuniqué avergonzadísimo a mi interlocutor que me caía del cartel, plantaba a mis lectores y a los 14 comensales de la cena prevista y regresaba a Madrid con las orejas gachas, el rabo entre piernas y unos remordimientos que arrastraré de por vida. Y así fue. Volví grupas mientras mi novia, feliz por mi decisión, me consolaba, y regresé a la villa y corte a tiempo para presenciar cómo empezaban a aparecer en ella los 7.000 agentes de la autoridad desplegados para impedir el desmadre motorizado que los majos, las manolas y su prole suelen protagonizar cuando comienza un puente. Ni al salir de la ciudad ni al volver a ella me paró nadie. Los documentos de justificación de transitabilidad que yacían en la guantera del coche no tuvieron que salir de ella. Eso sí, la Gran Vía, la Plaza de los Cines Luna y las calles de mi barrio, que es el de Malasaña, estaban de bote en bote, con las terrazas llenas hasta la bandera, sin intersticios apreciables entre sus mesas. Los parroquianos charlaban alegremente, desprovistos de mascarillas, la mitad de los viandantes las llevaban, la otra mitad no, y el mundo, en fin, seguía su curso sin que el dramatismo transmitido por las autoridades y por los medios de información se percibiera. Eran en aquel momento las 8:30 de la noche. Aparqué el coche, volví a casa tambaleándome y tirando de la maleta y cené a solas frente al telediario para comprobar una vez más que las imágenes del mismo poco tenían que ver con las que mis pupilas habían recogido al sesgo de una jornada viajera en la que no viajé a ninguna parte, pero me ventilé de una sentada como si fuera el capitán Trueno ante la admiración de mi novia por el esfuerzo desplegado a mi avanzada edad, nada menos que 900 kilómetros de carretera por los mismos campos que en su día recorriesen Don Quijote y Sancho. «Eres un jabato», me dijo ella ya en el portal, y yo, más hueco que el huevo de Colón y que la futura despensa de los españoles, pensé que mi jornada no había transcurrido en vano y que mi fin de semana, a pesar del Consejo de Ministros, acababa de empezar.